Muy bien. Buenas noches a los que no he saludado. Empezamos la grabación a partir de este momento. Les voy a compartir la pantalla de la presentación del día de hoy. La clase pasada no pudimos, por algunas razones de tiempo, no pudimos terminar la temática, pero vamos a completarla hoy. Muy bien. Logística del transporte. Entonces, vimos la clase pasada que los transportes o todo lo que tenía que ver con la logística inicialmente era el proceso de gerenciar, es decir, administrar el movimiento y almacenamiento de materias primas. También agregábamos que el movimiento de información y parte y producto terminado desde los proveedores a través de la empresa hasta el usuario final, es decir, desde los proveedores hasta los clientes. Vimos que el transporte era el traslado de la mercancía desde un punto a otro punto y que existían diversos convenios que regulan los términos y condiciones en que se realizan pues los transportes, es decir, todo lo que tiene que ver con la negociación de esos términos. Y también hay términos ya preexistentes. La importancia del transporte en la logística, poníamos 3 ítems principales. El sistema de transporte es el componente más importante para la mayoría de las organizaciones y decíamos también que debido al éxito de la cadena de abastecimientos y a toda esta metodología de llevar eficientemente las mercancías, pues está estrechamente relacionado con el diseño y pues los usos adecuados de todo el transporte. El transporte, como segundo ítem, es el responsable de mover los productos terminados, las materias primas y los insumos entre empresas y clientes. O también desde, que decíamos también que podía ir desde los clientes a las empresas cuando alguien me decía ahí que había por ejemplo, devoluciones. Y tercer punto, mencionábamos que el transporte agregaba valor a los productos, que no es lo mismo un producto dentro del almacén de la empresa que en la puerta del cliente. En el almacén vale o tiene un precio y en la puerta del cliente tiene un precio distinto. En la puerta del cliente tiene un precio mayor y eso pues se ve reflejado, bueno, tiene un valor mayor y eso se ve reflejado en el precio. Veíamos adicionalmente que el transporte es uno de los puntos clave en la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque es crucial que se entregue a tiempo, que es crucial que se entregue a tiempo, que haya una calidad en el producto entregado, que no esté de pronto maltratado, ¿cierto? O que llegue al otro día cuando ya el cliente no lo necesite, o que el producto no se entregue completo. Entonces, en la satisfacción del cliente, pues está esos puntos claves del transporte. El transporte es uno de los elementos más críticos e importantes en la logística, pues precisamente por eso, porque es un punto pues crucial para las empresas el tener una alta calidad en las mercancías transportadas. Bueno, poníamos algunas modalidades de transporte, era intramodal cuando había combinación entre vehículos de la misma modalidad, digamos, se utilizan 2 camiones diferentes, o intermodal cuando había coordinación de no más de 2 modalidades, es decir, se traía en barco y llegaba aquí a la capital en un tractocamión. Y multimodal
cuando había coordinación de más de 2 modos, es decir, había combinación de carretera, marítimo, aéreo, ferroviario. Y poníamos aquí algunas modalidades. Estoy haciendo un resumen de la clase pasada, así rápidamente, para retomar. Entonces había algunas modalidades como carretera o el transporte aéreo, el marítimo, el fluvial, y las cintas y tubos. También nombrábamos que había otras modalidades, pero que no eran tan usadas, como transporte de mercancías o transporte de personal por medio subacuático, es decir, por medio de los los que van por debajo del mar, me olvidó la palabra. ¿Me recuerdan, por favor? Los modos de transporte. Submarinos. Submarinos. Submarinos, gracias. Se me olvidó la palabra. Muy extraño. Pero bueno, los submarinos son una forma de transportar también elementos, mercancías, personal, sobre todo para la guerra, porque se necesita esconder algunas cosas. Y pues es un medio tiene una tecnología bastante alta y pues con ello pues aseguramos que las cosas vayan en perfecto estado o las personas vayan en perfecto estado, en este caso o en muchos casos las armas eh, o material muy sensible para la seguridad de los países. Otros medios que decíamos era el transporte de información, que no se transportaba como se transportan las mercancías, aunque antes se transportaba de una forma muy lenta, entonces hay una evolución de ese transporte. Iniciábamos con el transporte de información por medio de cartas, que podría demorarse años o meses en llegar. Pues evolucionó un poco con el transporte de información un poco más rápida, como el telégrafo, el teléfono, y hoy en día tenemos la forma, bueno, el teléfono fue uno de los avances en que se transportaba información bilateral y muy rápida de un lugar a otro hacia ambos sentidos. Y adicionalmente decíamos también que había alguna información que era unilateral y bilateral, así como les estoy diciendo, y unilateral cuando solo va información hacia un lado y bilateral cuando iba información hacia ambos lados. E íbamos ahí. Vimos la actividad que teníamos que hacer. Esta sí está bien al final. Actividad, realizar un friso, aquí está. Con las ventajas, las desventajas y la descripción de cada uno de los medios y modos de transporte, incluyendo un gráfico. Es posible hacerlo en Word o a mano. Algunas personas me mandaron un trabajos muy bonitos, hechos a mano, muy chéveres. Entonces, reconocimiento para esas personas. Tenemos entonces, o continuando con el tema, después de haber refrescado la memoria, sí, el reconocimiento lo haré posteriormente a la entrega, entonces, para que lo tengan en cuenta, el reconocimiento de la entrega del friso. Entonces vamos a hacer, pues como tal, un entregable con todos los productos y vamos a ver, pues, los mejores trabajos. Yo sé que me entregaron unos trabajos muy bonitos y pues me gusta que haya ese tipo de interés, pues, por los temas de la clase y por los trabajos de la clase. Ya más adelante, al final, me acuerdan, por favor, ver la entrega para el 6, es este domingo, si no estoy mal. La entrega final, pues, tiene que ver con las actividades que ya hicimos. Se hace un compilado y se sube a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue adelantar las tareas para que no les quedaran recargados los trabajos. Hoy no voy a dejar actividad, simplemente hoy lo que vamos a hacer es actualizar un poco la temática y la actividad simplemente son los 2 trabajos anteriores, hacen una compilación con los 2 y los suben bien presentados para la segunda actividad. Bien, el transporte en la modalidad de proveedor estratégico.
Aquella empresa que sea más eficiente en la gestión de su transporte tendrá como resultado una ventaja competitiva sobre el resto de su competencia. Muchas veces uno piensa que solo la ventaja competitiva está en la producción, en el modo de producción, en las máquinas que tenga para producir. Pero si le sale muy costoso transportar la mercancía, se le va a subir muchísimo el costo y no va a ser competente. Entonces, es necesario planear desde la estrategia de creación de las empresas, no solamente cómo se va a producir, sino cómo se va a llevar cada producto a la empresa, la forma en que haya entradas a la empresa y salidas de la empresa de las mercancías. Muchas veces las empresas no están bien localizadas, de modo que el transporte se hace muy complicado. Es por eso que muchas empresas en un tiempo, por ejemplo, aquí de guerra interna de los colombianos, no venían, muchas empresas no venían a pues producir en Colombia, porque el transporte de las mercancías se hacía muy dificultoso debido a pues cuestiones de seguridad. Hoy todavía se ve, hay voladuras de oleoductos, que hace parte de este, del último modo de transporte que está ahí, las cintas y tubos, y hay voladuras de esos tubos. Y esas voladuras de esos tubos, pues, obviamente hacen que la empresa no sea competitiva. Entonces es un punto crucial para la empresa que donde se va a hacer la producción haya una muy buena salida en términos de seguridad, de acceso, de vías de acceso, obviamente, y pues todo lo que tiene que ver con el transporte de las mercancías de una forma eficiente, es decir, pues para complementar, que sea cercano, por ejemplo, a la capital o a una ciudad o a un puerto. Entonces, todos esos son puntos cruciales que se hacen pues en términos de estrategia del, de localización de la empresa. Entonces, cuando ustedes van a localizar ese proveedor estratégico, pues hay que tener en cuenta eso, que tiene que ser una empresa que tenga una ventaja competitiva pues sobre el resto de su competencia, pues en todas esas cuestiones de transporte de mercancías. Mientras más temprano se entienda el rol estratégico, se logrará tener una posición ventajosa y de supremacía en el mercado. Lo que les comentaba, pues hay que darse cuenta de la estrategia del transporte como un punto crucial dentro de la empresa. La capacitación. Frescos y renovados es una de las definiciones que mejor calza con el efecto de la capacitación, logrando así la eficiencia global de las compañías. Entonces hay que hacer una capacitación en términos del transporte, pues precisamente para mantener frescura y renovación dentro de las definiciones del transporte, dentro de las estrategias para mejorar dentro de la gestión del transporte. Capacitar sobre las variables que componen el transporte y cómo manejarlas en forma adecuada, pues cómo manejarlas en forma adecuada nos permitirá colocar el transporte en el sitial que merece. Entonces hay que capacitar en tiempos, en responsabilidad, en seguridad, hay que capacitar en términos de embalaje. Todas esas son variables que se deben tener en cuenta para que un transportador o una empresa transportadora maneje las mercancías de la mejor forma y lleguen seguras y a tiempo a donde deben llegar. La logística de los transportes. La gestión logística de los transportes pues se considera uno de los tipos y las características de los transportes que utilizan las redes logísticas, como el ferrocarril, la carretera, el transporte aéreo, el marítimo y el conducto, la gráfica que vimos 3 diapositivas atrás. En este aspecto de la implantación logística es necesario abordar la asignación de transporte según la demanda y la determinación de rutas. Es decir, vamos a transportar según se demande y según se hagan las rutas. Esto se hace para empresas logísticas, es decir, se hace una planeación de las rutas dependiendo de dónde se demande y de dónde haya más demanda de esos productos para
poder transportar y poder planear esas rutas. Entonces, la logística del transporte. Si una empresa tiene su propia logística, debe planear también cómo va a llevar los productos según la demanda. No es ni lógico ni ventajoso llevar 3 cajas en un camión por no quedarle mal a un cliente. Sería mejor desde el principio informar que no se llevan los productos si no superan cierta cantidad. En todo caso, todo eso se hace dentro de la planeación de la empresa, pues, y de los pedidos de la empresa. Muy bien. Cadena de transporte y logística. Aquí hay un pequeño gráfico. Pueden ver que mostramos acá el almacén, transporte, aduana, transporte, nuevamente, aduana y después el embarque. Hay que tener en cuenta que esto es para la logística del transporte de exportación. Entonces se pasa del almacén a la aduana, en la aduana se hace una revisión para poder embarcarlo. Entonces todo este proceso hay que tenerlo en cuenta. Y si hay un país de tránsito, pues hay que tenerlo muchísimo más en cuenta porque hay que registrar las mercancías no solamente a la entrada del país de tránsito, sino también a la salida del país de tránsito. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. También hay que tener en cuenta que muchos países no cuentan con puertos porque simplemente no tienen mares o no tienen salida al mar. Y muchas veces se hace necesario que se pase por un país, pues, de tránsito. Entonces, eso pasa en ese tipo de países. En América del Sur, ¿qué tipo de países les pasa eso? ¿Ustedes qué conocen? ¿Qué países no tienen salida al mar? Bolivia. Bolivia, ¿qué otro país? Más al sur. Entonces hay varios, entre ellos pues Paraguay, Uruguay, para que se averigüen un poco más sobre eso, sobre los puertos, si tienen o no tienen puertos. Entonces varios de ellos tienen que pasar por otros países y tienen que sacar los permisos y siempre va a haber revisiones de aduanas, obviamente, por el tránsito de ese país, porque es una responsabilidad, pues enviar ese tipo de productos. Descubrí cómo se raya la pantalla. Bueno. Gestión logística de los transportes. Las necesidades y los requerimientos de los sistemas de transporte pueden variar enormemente en función del tipo de industria. Es decir, no es lo mismo transportar alimentos, por ejemplo, que ladrillos. Entonces, son cosas muy diferentes y depende del tipo de industria se hacen los sistemas de transporte. Aparecen así factores como la relación existente entre el valor del producto y el coste del transporte, la localización geográfica, la obsolescencia del producto entre otras variables. Y esto hace inevitable una cuidadosa selección del sistema de transporte idóneo. Entonces les decía que depende del producto, pero también depende de qué costo vale transportar ese producto y cuál es la localización geográfica en donde se encuentra ese producto para poder transportarlo. Así como la obsolescencia del producto. No es lo mismo transportar alimentos, como les decía, y mucho menos no es lo mismo transportar alimentos que son perecederos, entonces se vuelven obsoletos en el transcurso de una semana. Si se demora el producto más de ello, entonces comienza a perecer el producto. Tipos y programación de los transportes, pues se utiliza el término tipo para identificar el medio de transporte empleado. Así podemos diferenciar entre 5 tipos básicos, y ya los habíamos visto: el ferrocarril, por carretera, por el aéreo, marítimo y fluvial, y por conducciones, o sea, conductos, tubos. Los criterios de evaluación del transporte: tenemos que evaluar el costo, la rapidez,
y la capacidad. Dentro del costo, obviamente ya hemos visto que algunas ventajas de transportar por camión, pues es el costo, pero algunas desventajas es que no es tan rápido. Por ejemplo, si vamos a transportar por grandes distancias. Y la capacidad, pues incluye lo mismo. De pronto un tractocamión tiene una gran capacidad y quizás un camión sencillo pues tendrá menos capacidad. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, aunque el tractocamión tendría un precio pues, o un costo más elevado. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para evaluar el transporte que vamos a utilizar. Costo, rapidez y capacidad. No sé si todo esto lo pusieron ustedes dentro de las ventajas y desventajas en el friso que tenían que hacer. Hay que evaluar adicionalmente la disponibilidad. Es decir, si voy a enviar una mercancía desde Facatativá hasta La Mesa, obviamente no voy a escoger el tipo avión, ni siquiera ferrocarril, ni tampoco por barco. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad. Lo mismo, la frecuencia. Muchas veces la frecuencia con que se envían algunos barcos no es la misma con que se envían los camiones o se envían, por ejemplo, los aviones. La frecuencia muchas veces de los barcos es menor, ya que se transporta una cantidad muchísimo más grande de mercancías. Entonces también hay que tenerlo en cuenta con qué frecuencia se envían a nivel macro e internacional con la exportación, pero también a nivel regional. ¿Con qué frecuencia sale un camión de un sitio a otro? Muchas veces esto se usa, por ejemplo, para sacar los productos de los campesinos, se usa la frecuencia diaria si la ciudad es grande, pero para otras ciudades pequeñas o unos municipios pequeños se utiliza que se escoge un día de la semana y se dice, este es el día de plaza o este es el día de sacar los productos y ese día es el que se sacan pues, los productos a cada sitio. La fiabilidad tiene que ver con la consistencia o capacidad del medio de transporte para llevar los productos. En general, los plazos y las condiciones previstas, es decir, si se hace un buen negocio o no se ha negociado de la mejor manera. El servicio son muchas veces terceras no, como adicionales, por decirlo de esa manera, a lo que ya se venía manejando. De pronto, acondicionamiento de las mercancías, reparación de daños, desperfectos e incluso algunos seguros que se paguen dentro de ese mismo servicio. Les doy un ejemplo, no es lo mismo transportar por envía o servientrega a que lo haga un amigo mío que tiene un camión. ¿Por qué? Porque si yo lo envío por Servientrega o por envía o por otras transportadoras que tienen sus propios seguros, va a ser un poco más costoso, sí. Entonces entramos a este punto, el costo. Va a ser un poco más costoso, sí, pero ¿qué va a pasar? Va a ser más riesgoso si lo envío con el amigo que tiene el camión. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta. ¿Qué razones generan la logística? Pues la generación de transporte puede ser originada por razones económicas, sociales, políticas, de las que se destacan las siguientes: diferencias geográficas, especialización manufacturada, economías de escala, políticas de cohesión nacional, políticas de relación internacional. Todo esto hace ver es por qué debemos transportar mercancías y por qué no producimos en cada país y producimos en cada región o en cada sitio pues lo que se necesita para cada región. Y eso tiene mucho que ver con la internacionalización de la producción y la repartición de las diferentes actividades que se le dan a cada país para que se produzcan. Eso se hizo hace unos años, en el siglo pasado, con algo que se le denominaba la localización específica de cada, la producción específica de cada país, perdón,
respecto a la producción. A esta clase de países no se les concedió o no se les dejó que produjeran, por ejemplo, tecnología. Camilo, por favor, cierra el micrófono. No se les permitió que pudieran producir productos, valga la redundancia, tecnológicos. Y pues esa repartición y esas diferencias geográficas y económicas, inclusive las diferencias en la especialización de la manufactura. Es decir, estos países se atrasaron desde un principio y no produjeron pues productos tecnológicos que eran mucho más viables a nivel de precios y pues para ser países más adelantados industrialmente. Entonces, ese tipo de relaciones y ese tipo de desigualdades producen obviamente que se transporten mercancías de un lugar a otro con las ventajas competitivas ricardianas, por decirlo así, que era como se le llamaban a las ventajas que tenía cada país para producir. Es decir, que se le hacía más barato producir a cada país y pues ganando o teniendo una ganancia por producir más barato. El planteamiento del transporte significa la selección del modo que se va a utilizar, como los modos que ustedes estudiaron, bajo la comprensión de tres principios claves: la velocidad, la consistencia y el control. La velocidad, ya saben ustedes qué es, que vayan muy rápido y eficientemente los productos. La velocidad no tiene que ver con que un camión exceda los límites de velocidad. No, la velocidad tiene que ver con que ese medio sí es veloz o no es veloz dependiendo del sitio donde se encuentre. Obviamente, llevar desde aquí, desde El Dorado hasta Medellín, una mercancía es mucho más veloz en avión. La consistencia es la capacidad de hacer que los envíos lleguen al mismo tiempo. Esto se hace con fines logísticos de la empresa receptora de las mercancías. Le llega un producto que necesita ensamblar, por ejemplo, y a los 8 días le llega la otra parte del ensamblaje, pues no es consistente para la empresa que se lleguen con esas diferencias en tiempo. Es decir, yo no debería enviar unas mercancías en barco y otras en avión, sabiendo que van a llegar en diferentes tiempos y se necesitan al mismo tiempo. Pues además porque si las envié en avión es porque las necesitaba entregar muy rápido. Y envío las otras en barco, pues no hay una consistencia entre una cosa y otra. Pues las envío todas en avión o las envío todas en barco, a no ser que los productos que envíe en avión se necesitan ensamblar primero y los que llegan en barco se necesita ensamblarlos luego. El control es la capacidad de hacer cambios antes y durante el transporte. Ahora uno puede comunicarse con el conductor y cambiar la ruta si es necesario. Eso tiene que ver con el GPS y pues la tecnología de cambiar cosas mientras se transporta. Ahora hay una especie también de maquilas, es decir, mientras transporte yo por barco las mercancías, se va produciendo, por ejemplo, ropa y se va cosiendo. Es una especie de pues por no compararlo, pero parece una forma bastante cruel de trabajo dentro de estos sitios, pues hacerlo de esa manera, pero se está haciendo. Ya nos quedan 10 minutos más. Entonces, antes de terminar y de preguntas, antes de que se me pase, vamos a ver la actividad. Entonces, la actividad es la que les decía, tienen que agregar en el trabajo de Word la matriz del flujo de información y flujo de bienes y servicios, que es lo que hicimos en la primera clase. Luego van a realizar un friso, que es lo que hicieron la segunda clase hace 8 días, y pues hacen toda la compilación y suben el trabajo antes del 5. Averigüen bien la fecha, porque yo tengo entendido que es antes del 6 o del 5. Entonces averigüen bien la fecha, no dejen pasar la fecha o yo la averiguo y se las envío al WhatsApp. Por eso no tengan, no hay ningún problema. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas?
Bueno, si no hay preguntas, voy a llamar a asistencia, por favor me contestan. No sé si están viendo la pantalla. Sí. No hay problema. Michael Vera. Mercedes Kitian. La idea es que Sí, las profe. personas que no llamen me complementen. Camilo Cortés. Sí, señor. Cortés es, ¿cómo lo escribí? Sí, así. Edison, ¿qué apellido tiene? Ruiz. Edison Ruiz. Carlos Padilla. Correcto. Laura Aguirre. Rafael, ¿qué apellido tiene? Rodríguez. Rodríguez. Alejandra. ¿Alejandra qué es? Ramírez, profe. Ramírez. Karen Rubio. Rubiano. Tatiana Cortés. Bueno, ¿me faltó alguien? ¿No? Profe, faltó yo. Bueno, y yo. Yo es Ana María, ¿sí? Sí. Ana María González. No, no había visto a Ana María. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo muy claro? Sí, señor. Perfecto, entonces nos veríamos en 8 días ya con un nuevo tema, una nueva actividad. Entonces no quiero recargarlos de trabajo, entonces por eso no les pongo adicional el trabajo, pero sí les dejo pues para que suban su actividad. Me faltan algunas personas por calificarles la actividad, entonces están pendientes ahí para hacer la calificación. No, me falta una persona porque no la subió, me parece, y otra persona porque hubo una especie ahí de plagio. Entonces, por favor, me suben la nueva actividad, la estaré calificando y comenzamos pues un nuevo tema la próxima clase. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Continuemos con la misma disposición, continuemos con la misma consistencia aquí que hemos llevado, continuidad, y pues esperamos que esto no dure para siempre y podamos volver a vernos en clase. Bueno. Entonces, termino la grabación y no sin antes decirles hasta luego y muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Profe, gracias. Bueno. Chao, profe.